Tamara tenía una preguntita que hacerte. Dime, Para variar yo. tranquila. Vieras que en algún momento yo ligué el Facebook, que yo creí que era profesional, y pues Ujú. no, ¿verdad? Con el Instagram, que gracias a lo que acabas de explicar, me acabo de dar cuenta que el Instagram sí es profesional, por dicha. Qué bueno. Pero entonces ahora yo quisiera desligar ese Instagram, ¿verdad? Con el Facebook personal para ver pues si lo ligo con el Facebook profesional, pero no tengo idea cómo. Sí, bueno, el Facebook profesional que creas está ligado también a la cuenta personal. Sí, 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 digamos, yo lo porque que hice fue meterme a Meta Business, ¿verdad? ajá, Y él solito me dijo como que tenía que iniciar una cuenta profesional. Y entonces yo empecé desde cero, ujú, ¿verdad? Entonces, ahí él me ligó a mi cuenta personal, pero ocurre, digamos, que yo sé que no es la idea, ¿verdad? Pero si yo ujú. comparto algo en Instagram antes, ¿verdad? De una vez se convertía Eh, en Facebook. Pero yo creo que ahora está como el equivocado, porque yo quiero que vaya, por lo menos en historias, yo quiero que vaya al otro, ¿verdad? sí, Al nuevo, al profesional, y no lo logro. Instagram tiene una función de enlazar con página, justamente, porque digamos, sí nos va a pedir una cuenta de Facebook para el Facebook Meta, una cuenta personal, pero podemos enlazar solamente la página de Instagram la página de Facebook para que justo pase esto, que si tal vez publicamos, nos deje publicar en ambas. En ese caso, se hace desde Instagram y se desvincula la cuenta de Facebook y le decimos que tenemos, él va a la opción como para poner un icono de Facebook y ahí viene para cambiar el enlace en el que se va a dirigir. Entonces ya se le pondría el enlace más bien de la página, no del perfil. Y el enlace se puede el Facebook tiene una opción para copiarlo, nada más el enlace de la página y listo. Entonces, cuando nos metemos al Meta Business, él nos va a dar la opción acá, bueno, yo no lo tengo descargado, pero nos va a dar la opción del Facebook y el Instagram al mismo tiempo, pero es la página. Esto lo hice ya desde la página, digamos. Esta es la página y yo bajo y justamente en el Meta Business Suite ya me deja poner la página de Instagram y la página de Facebook enlazada. Ok, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Tamara, verás que yo tengo una pregunta que Uh siempre ha -huh. sido como una duda personal y no sé, creo que tal vez pueda aplicar para ellas de repente por las poblaciones o el mercado que usualmente manejan. Vamos a ver, obviamente cada emprendimiento, ¿verdad? Como vos decías al principio, tiene que establecer bien su perfil de mercado, ¿verdad? En términos del sexo, de la edad, del estatus socioeconómico y demás. Pero no sé si también en términos generales hay tal vez algún perfil, ¿verdad? Muy, muy amplio Uh -huh. de poblaciones que se sabe que tienden a utilizar un poco más Facebook, otras que tienden a utilizar más Instagram y otras TikTok, ¿verdad? Pensando en esas tres aplicaciones que fueron las que nos comentaste el día de hoy. Sí, por lo general, Instagram, la segmentación es personas de 18 a 30 años, la utilizan más las mujeres y pues en posición socioeconómica es clase media a alta. Facebook sí la suelen utilizar gente un poco más mayor, el segmentación de edad está de los 25 a los 45 aproximadamente. Y pues ahí sí es parejo como en cuanto a la relación entre hombres y mujeres, va casi que igual, un poco más las mujeres. Y ya luego, pues en TikTok sí es un público muchísimo más joven. De hecho, hace poquito yo estuve investigando sobre eso. Va desde los 16 hasta los 26 por lo general el público que hay en TikTok. Y ahí sí utilizan un poco más los hombres. Entonces, pues es como en general pero sí varía bastante. Pero en general esas son como las estadísticas que hay. Entonces sí depende bastante de la edad y pues el género. Claro, claro, claro. Pero sí, yo creo que esa información es valiosa, ¿verdad? También para que cada emprendedora pues, lo evalúe también con su propia segmentación o su propio perfil
del mercado que deseo impactar, pero sí siempre ha sido como una pregunta que tenía también yo ahí mucho personalmente. Bueno, no hay de momento creo más consultas en el en vivo en la página de la municipalidad, no había ninguna y de momento también acá en el chat ninguna otra. Yo, en nombre de la oficina, Tamara, pues quería agradecerte también tu disponibilidad, ¿verdad? El espacio que tuviste acá con nosotros el día de hoy y que pusiste pues acá todo tu conocimiento y la experiencia que tienes con respecto a esto. Creo que siempre es súper importante contar, ¿verdad?, con voces como la tuya, que además son de otras áreas de las que nosotros trabajamos acá en la oficina y como decía al principio del envío, que siempre hacemos estos esfuerzos por tratar de atender a las necesidades que tenemos identificadas de las emprendedoras que nos acompañan en los procesos y pues esperar que esto de verdad sea de mucha utilidad para las que nos pudieron acompañar el día de hoy, también para las personas que pudieron ver el en vivo o que van a ver la grabación después en la página. Y también recordar que es un proceso, ¿verdad? Yo creo que todo lo que vos hoy nos expusiste son muchísimas herramientas que se toman tiempo, ¿verdad? De aprender a realmente manejarlas y como esa apertura, ¿verdad? Hay que tener también como paciencia con una misma conforme la vamos utilizando y aprendiendo a ejecutarla de la mejor manera que se pueda. Sí, es importante también, bueno, eso que decía la doctora, tener tranquilidad a la hora que estamos haciendo todo esto porque es largo y ir conociendo las herramientas a como las expliqué también, se va con el tiempo, poco a poco, tenemos que ir midiendo qué es lo que vamos publicando, entonces es un proceso largo, de hecho hay páginas que duran hasta 1 o 2 años para poder tener ya un público bastante determinado. Las que les enseñé, por ejemplo, la Repa del Sueño es un emprendimiento que llevaba años en el mercado, entonces es un trabajo de bastante tiempo. Lo importante es que vayamos como un poquito más orientadas y que ahora con las herramientas que les di les ayude bastante a ver pues por dónde pueden ir para que les agilice un poco más la página y el manejo en sí de todas las redes. Pero sí es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que podemos ir haciendo poco a poco y ir midiendo también poco a poco. Entonces no hay que estresarnos por tener todo al mismo tiempo, porque sí hay que ir evaluando bastante cada paso. Ay, muy agradecida, Tamara, y también a Catherine, de verdad, por este espacio y por siempre mantenernos actualizadas. Con muchísimo gusto, ¿no? Lo importante es que ustedes les quedan los conceptos bastante claros, que les funcionen y pues yo me alegro mucho de todas las preguntas también, porque tal vez fueron cosas que se me pasó poner y entonces las preguntas ayudan bastante a que a todas les quede súper claro. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias de mi parte también, muy agradecida y tómenme en cuenta para todos los cursos virtuales que ustedes dan, muy acertados para nosotras mujeres que estamos trabajando y así. Yo mientras trabajaba lo escuché y aprendí mucho, de verdad. excelente, de verdad que nos alegra mucho eso y pues también esa fue la idea de traerlo en un en vivo, ¿verdad? Hacerlo más accesible tanto a las mujeres que ya han estado en procesos con nosotros como al resto de la población. Y bueno, ahí quedará también la grabación pues para que lo puedan accesar después. Muchísimas gracias, entonces, de verdad, a todas las que nos pudieron acompañar. Reitero, muchísimas gracias a Tamara por sus aportes el día de hoy y que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.